Paz a vosotros, queridos hermanos. Sean bienvenidos a esta plataforma que los hermanos han cooperado tanto con su conocimiento, nuestro hermano Daniel, nuestro hermano Márquez, ¿verdad? Para estar siempre al frente de esta plataforma, que es una forma de que, aunque se hayan cerrado momentáneamente las iglesias, nuestros corazones no se han cerrado. Estamos dispuestos para siempre tratar de aprender un poco más, hermanos, porque es necesario, porque muchas veces, a veces las personas, cuando vemos ahora en el Internet, que vemos tantas cosas y vemos un poquito de aquí y un poquito de allá, y entonces va a llegar el momento que va a ser como una mezcolanza. Entonces, por eso es necesario que nosotros reforcemos la creencia que tenemos en la Iglesia de Dios Israelita, ¿verdad? Entonces es muy importante. La otra vez estaba yo platicando con una hermana. Ellos hacen un atole muy rico, pero me empezó a decir unas cosas que ellos se han metido en algunas plataformas diferentes de mesiánicos y algunos otros, y entonces estaba yo oyendo lo que me estaba comentando y, y yo le pregunté de qué el atole que estaba hecho, de qué tipo de leche la tenía, y ella me contestó de esta marca. Entonces yo le comenté, bueno, hermana, ¿y cómo saldría el atole si le ponemos, por ejemplo, de la leche Jersey, leche de Estados Unidos, Nestlé, Carnation, y también no nos fijamos y quizás una leche ya está para caducar, otra leche está con una caducidad mayor, o sea, otras quizás a lo mejor ya se caducó. Entonces, ¿cómo nos saldría ese atole? Y ella me contestó, hoy no, pues se echaría a perder, sería una revoltura. Y eso fue lo que le comenté. Eso es lo que pasa, hermana, por estarnos metiendo en una plataforma, en otra plataforma, de diferentes cosas, empecemos a dudar. Y si no estamos firmes en la palabra de nuestro Dios, pues esa es la consecuencia. Además, no nada más es el dudar, fuera que perdamos algo material, pero no, hermanos, perdemos la vida eterna. Entonces debemos plantarnos en una situación de tratar de aprender lo mejor que se pueda. Yo esta noche quiero tener una plática sobre el candelero de oro. Ese es algo muy significativo para nosotros. Nosotros en la iglesia tenemos la estrella de David. Se pone ahí, como se ha explicado muchas veces, no es porque ni le pidamos nada en especial, ni oremos, ni nada. Es un símbolo simplemente que se pone en la iglesia para identificar, como el pueblo de Israel en su bandera pone esa estrella de David para identificar a la nación. En México tenemos una bandera verde, blanco y colorado, pero para identificar a la nación mexicana tiene una águila devorando una serpiente. Si no tuviera eso, entonces diríamos es la bandera de italiana. Entonces nos damos cuenta que hay que estar bien avispados y tratar de estar entendidos y sobre todo escudriñar las escrituras para que no revolvamos las cosas y que ese nos vaya a cortar ese atole tan rico que puede salir, ¿verdad? Porque estamos tomando un poquito de aquí, de otra creencia y otra creencia, y al rato ya no sabemos ni lo que creemos. Por eso yo quise traer este tema del candelero de oro. Es tan especial, hermanos, porque esto sí tiene, la estrella de David no tiene más que para identificar a la iglesia, pero el candelero sí tiene un significado para con nosotros, para la iglesia de Dios israelita. En el tiempo de antes, Dios le mandó al pueblo, bueno, le mandó a Moisés que cómo debían de fabricar ese candelero. Yo le quisiera pedir a mi hermano Daniel, yo, hay varios tipos de candeleros en los cuales, por ejemplo, hay unos muy bonitos, labrados en una forma diferente, y vamos a ver las diferentes situaciones de los candeleros. Pero hay una cosa importante, esta es obra
del hombre, ¿verdad? Entonces, este candelero se ve como de oro y tiene labradas ciertas cosas. Y pasamos al siguiente, hermano, por favor. Tenemos este que podríamos decir que es como plateado, este es de oro blanco, le llaman, que podría considerarse como el platino. Si vemos, ya es un poco diferente al otro, inclusive el labrado y las cosas y el color. Uno era de oro y el otro es como de platino. Si pasamos al siguiente, hermano, por favor, vemos este es otro candelero. Todos tratan de tener el mismo significado, pero ahí vemos la situación que alguien con la idea de que el que lo hizo, él dijo, bueno, ahora lo voy a hacer de esta forma porque pienso que queda un poquito mejor o porque se ve mejor. Y tenemos algún otro candelero, el que sigue. Vemos este otro candelero, si vemos, tiene otro tipo de forma. Todos son hermosos, todos se ven muy bien, pero si nos damos cuenta, va variando en su diseño, en su forma. ¿Tenemos algún otro candelero? Aquí vemos un hebreo, ¿verdad? Que tiene un candelero enorme, el que él también tiene ciertos diseños y también ellos lo conservan, lo cuidan y así es. Creo que también tenemos un último candelero. Este candelero, si nos damos cuenta, es un poquito diferente también a los demás. Pero ¿por qué yo les toqué estos temas de los diferentes candeleros? Porque dice que hay una variante como de 71, 75 diferentes tipos de candeleros, porque es el diseño que cada quien ha escogido para hacer. Posiblemente tiene lo mismo que Dios pidió, pero otros quizás buscándole le hacen un arreglito, una diferencia. Pero ahora lo importante de esto, hermanos, es ver cómo Dios pidió ese candelero. O sea, no de idea de un hombre, sino lo que Dios mandó en aquel tiempo. Miren ustedes, dice que el candelero de 7 brazos o candelabro de oro, como se llama, como lo llaman algunos, o menorá también en hebreo, ¿verdad? Dice, estaba en el lugar santo, era en el lugar que se encontraba. En el lugar santo, dice, hacia al lado sur, frente a la mesa de los panes de proposición. Y a la izquierda de la entrada era un trabajo labrado a martillo del más fino oro. Tenía 7 brazos y de en medio que se alzaba desde la base y los otros en pares a cada lado de en medio. En los brazos había adornos, cálices, flores y manzanas. En los extremos superiores de cada brazo había una lámpara probablemente parecida a las lámparas comunes de la antigüedad, por lo cual, como eran de 7 brazos y cada una había una lámpara, se dice que el candelabro también se le conoce así como candelabro de 7 brazos. Y como yo había comentado que en hebreo también se le llama menorá. Bueno, ahora vamos a confirmar, porque una de las cosas importantes es no la idea de un hombre o como alguien lo piensa. Vamos a ver que lo dice en la palabra de Dios. Y si abrimos nuestras Biblias, yo les pido que abramos nuestras Biblias y vámonos a Éxodo 25, del 31 al verso 40. La palabra de Dios dice así. Esto es lo que Dios les había mandado. ¿En qué forma lo tenían que hacer? Dice, harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero, su pie y su caña y sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de su lado, 3 brazos del candelero de un lado suyo y 3 brazos del candelero del otro lado. 3 copas en forma de almendra, en un brazo una manzana y una flor, y 3 copas, figura de almendra, y el otro brazo una manzana y una flor. Así pues,
que en los 6 brazos que salen del candelero, perdón, y en el candelero 4 copas en forma de almendras, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de los 2 brazos, de lo mismo otra manzana debajo de los otros 2 brazos, de lo mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos, de lo mismo, en conformidad a los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de lo mismo, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y hacerle haz 7 candilejas, las cuales encenderán para que alumbren en la parte delantera. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. Y de un talento de oro fino lo harás con todos estos vasos. Y mira, y hazlo conforme a su modelo que te ha sido mostrado en el monte. Entonces, anteriormente les había yo puesto varios tipos de candeleros, diferentes formas que los habían hecho, pero lo que encontramos aquí en Éxodo 25 del 31 al 40 es un candelero con determinadas especificaciones. Y sobre todo dice que era de un talento. Un talento es un equivalente a 34 kilos de oro. Imagínense labrar en 34 kilos de oro, porque dice que era labrado, fue en un labrado único. O sea, nada de que lo fueron haciendo por partes separadas, como ahora a veces hacen. Pueden hacer una joya y lo van haciendo en diferente forma. Este no, este fue labrado. El artesano, los que lo hicieron, pues tenían que tener pues también de parte de nuestro Dios, ¿verdad? Que les ha de haber dado el talento para poder labrarlo, pero esa era la situación en 34 kilos de oro, que es lo que tenía ese de un talento equivale a 34 kilos de oro. Ahora, una de las cosas importantes, encontramos la misma especificación de ese pedimento, de ese candelero, en Éxodo 37 del 17 al 24, pero no lo voy a leer porque vendría a ser exactamente muy parecido, con un poquito de cambio de palabras, pero en hecho las instrucciones que se le dan para hacerlo son exactamente iguales. Ahora, lo más importante, hermanos, porque les había dicho que ese candelero es muy importante para la iglesia, porque él tiene un significado. El significado que tenemos es que también representa, ¿verdad? Una representación de Jesucristo, ¿verdad? Y también de la iglesia. Entonces, vamos a ver conforme a las escrituras por qué ese candelero tenía esas especificaciones, cada una de las cosas que ahí se dicen, por qué tenían que ser. Miren ustedes, ese candelero, vamos a Juan 8:12. Juan 8:12, la palabra de nuestro Dios dice así. Dice, y hablóles Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Cada una de las cosas que vamos a ir descubriendo, de las cosas que están ahí, que son las manzanas, la almendra y todo lo que las especificaciones que se pidió como se hiciera, todo tiene que ser. Ese candelero estaba en cierto lugar, en el lugar santo, en la forma que funcionaba, era para alumbraba ese lugar santo. Por eso es que tiene el significado de nuestro Señor Jesucristo y de la iglesia, ¿verdad? Actualmente, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por eso es que yo les leí Juan 8:12, donde dice que Él les decía, yo soy la luz del mundo, y que lo que daba ese candelero en ese lugar santo era la luz para los que andaban ahí haciendo alguna labor en el lugar santo, los sacerdotes que entraban,
porque recuerden que nada más al lugar santísimo entraba uno solo de ellos, ¿verdad? Y una vez al año. Pero en el lugar santo sí tenían que entrar porque tenían que estar rellenando el candelero. Ahorita vamos a ver paso a paso de qué lo iban rellenando. Entonces ya sabemos que es la importancia que ese candelero es la luz del mundo, y en ese momento, en ese lugar santo, alumbraba ese lugar. Ahora nos alumbra a nosotros y al mundo entero, que es la luz de nuestro Señor Jesucristo, porque así lo comentó él en Juan 8:12. Tenemos también que en Hechos 10:38 dice, ¿con qué fue ungido? ¿Con qué fue ungido? Hechos 10:38. Yo estoy dando las citas, hermano, porque podía yo irlo diciendo, ya que lo hubiera yo apuntado, pero yo quiero dar las citas para que se vea exactamente que esto es sacado de la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, es un libro que fue inspirado, ¿verdad?, por nuestro Dios. Entonces no es cuestión para que dudemos nunca de la palabra de Dios. Todo lo que está aquí puesto, hermanos, es la verdad, y tenemos que tener fe. Si nosotros empezamos a dudar que unas cosas son y otras cosas no son, no es correcto. Hay muchas veces personas que pueden, si alguno hubiera o haga de quitar o añadir, ahí se verá él, porque Dios eso lo va a castigar terriblemente. Entonces, por eso nosotros confiamos en que esta es la palabra de Dios, y esto es conforme a lo que él conforme a lo que nosotros debemos aprender para poder estar bien metidos en la doctrina. Dice así en Juan 8:12, dice así, hermanos. No, discúlpenme. Ese ya había dicho que era la luz del mundo. Ahora voy a Hechos 10:38. Discúlpenme. Hechos 10:38. ¿Qué es lo que significa? ¿Con qué dice? ¿Con qué fue ungido? ¿Con qué fue ungido nuestro Señor Jesucristo? En Hechos 10:38 dice, cuanto a Jesús de Nazaret, como le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Y nosotros sabemos que el aceite de olivo, ¿verdad?, significa el Espíritu Santo, el aceite de oliva. Y porque aquí vamos a ver que el aceite de olivo dice que era virgen, era con lo que se alumbraba, se le rellenaba para que pudiera alumbrar ese candelero. Ahora tenemos en Números 17, otra de las cosas de las que habla aquí la palabra de Dios. Dice que tenía almendros. ¿Se recuerdan que en las especificaciones hablaba de eso? Dice, Números 17, del 6 y al 8, dice así. Y Moisés habló a los hijos de Israel y a todos los príncipes de ellos, le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres, una vara en todas 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio,
Y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había brotado y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Se dan cuenta que cuando vimos las especificaciones de lo que estaba en el diseño de ese candelero, habla de las almendras y también habla de esa vara que dice que brotó, brotó, echó flores y arrojó renuevos produciendo almendras. Entonces, cada una de las cosas que tiene ese candelero, por algo lo tiene. Ahora vamos a otra. Primera de Corintios 15:22. Primera de Corintios 15:22. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dice, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. O sea, es una comparación. Todos los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, que no somos del pueblo de Israel directamente, sabemos que por medio de nuestro Señor Jesucristo es el único enlace entre Dios y el hombre. Pero nosotros fuimos injertados a esa oliva, entonces por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a Proverbios. Son muchas citas, hermanos, pero lo que quiero ir, que se vaya viendo de dónde provienen todas las cosas que están expuestas en ese candelabro. Proverbios 25. Ahorita les doy la cita, hermano. Un segundito. 25:11. Recuerden que también entre las figuras que existía hablaba de unas manzanas, ¿verdad? Entonces, dice aquí en Proverbios 25:11, dice, manzanas de oro con figuras de plata. ¿Qué es lo que significa? Dice, es la palabra dicha como conviene. Lo que venía y hablaba nuestro Señor Jesucristo era la palabra. O sea, Él siempre habló con la verdad de todo. Era y significa, viene a significar también las manzanas, viene a significar la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo debe de ser la palabra? Dice, dicha como conviene. Vemos que nuestro Dios tiene una sola forma de explicar las cosas. Dice que su palabra es como la lluvia que cae, nada más de una sola postura. Él no se desdice, no cambia, no nada, no tiene, es de una sola situación. Tenemos en Mateo 7, dice cómo era como enseñaba nuestro Señor Jesucristo. Mateo 7, el versículo es el 28 y 29. Dice así la palabra de nuestro Dios en Mateo 7, 28 y 29. Dice, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos e hicieron ímpetu en aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Permítanme. Y bueno, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos e hicieron ímpetu en aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y fue que Jesús acabó estas palabras porque la gente se admiraba de su doctrina. No, sí, porque era 28 y 29. Y el 29 dice, porque les enseñaba
como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vemos que los escribas conocían la ley, dice que al derecho y al revés la sabían, pero nada más la conocían, pero no la aplicaban muchas veces en su vida personal. Entonces, lo que vino a enseñar nuestro Señor Jesucristo es que no nada más es el conocerlo, sino aplicarlo en nuestra vida también. En Isaías 11, en Isaías 11 vamos a ver que otra de las cosas que se representan ahí. Dios nos diera mucha sabiduría y facilidad de palabra para poder explicar un poco de tantas maravillas que existen en este sagrado libro. Isaías 11, 1 y 2 dice así: y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Entonces, esa vara, ¿en quién viene y qué significado tiene de recuerden que en el candelabro habla de que existía una forma de esas varas, ¿verdad? Y que iba a reposar sobre el espíritu de Jehová. Y el espíritu de Jehová, sabemos que Jehová son 7 de sus espíritus que tiene, es el de espíritu de sabiduría, inteligencia, del consejo, fortaleza, el conocimiento, pero todo eso lo iba a tener nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque dice, y un vástago retoñará de sus raíces. Cuando nuestro Señor Jesucristo muere y resucita, retoña ese vástago y entonces viene a tener todas esas virtudes. Dice que en Jeremías 23, esto lo que vamos a ver ahora es en qué forma es como estaba hecho ese candelero. Es Jeremías 23, 29, hermanos. A lo mejor ustedes lo encuentran bien rápido y a mí me cuesta un poquito más de trabajo porque estoy aquí. No soy tan diestro, de verdad, hermanos, me cuesta trabajo, pero todo esto que lo hago con toda la voluntad del mundo, porque cada que nosotros hacemos esto es para edificarnos y tratar de ayudar a que alguien también, cuando menos tenga ese deseo de buscar las cosas, pero correctas dentro Amén, hermano. de la palabra de Dios. ¿Perdón, hermana? Amén, Jeremías 23, 29. Sí, Jeremías 23, 29. Dice. Dice así. ¿Lo quieres leer, hermanita? Pensé que sí podía leerlo. Ah, sí, pues, sí, está bien. No sabía que Dice, podías pasar a, bueno, pero sí, si lo puedes leer, hermanita Gaby. no es mi palabra como el fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Muchas gracias. Dice, no es mi palabra como el fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Se acuerdan de qué estaba hecho ese candelero? Dice que fue labrado de un talento de 34 kilos, pero dice que fue labrado y con un martillo que le dieron la forma a todo. Entonces dice que aquí la palabra de Dios es como un martillo. Ese martillo también significa como para nosotros. En alguna forma nos va labrando y nos va haciendo mejores. Pero este martillo, este candelero en este tiempo lo hicieron, pero por eso era la palabra de nuestro Dios. Muchas veces es como difícil, dura para unos, pero es de una sola forma.
pero así nos va corrigiendo de tantas cosas que a veces cometemos indebidas o que simplemente no sabíamos, pero a veces lo estamos haciendo sin querer, pero por eso dice que al escudriñar las escrituras, dice que en esa forma podemos ir aprendiendo más, ¿verdad? Y al aprender más, cometemos menos errores. Ahora en Lucas 24, Lucas 24, dice así la palabra de Dios. Y, Lucas 24, del 44, 46, dice así. Y él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún en vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras y díjoles, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día. Entonces, se dan cuenta que una de las cosas, todo esto, ese candelero, por eso significa nuestra parte de nuestro Señor Jesucristo y la iglesia, o sea, eh, porque nuestro Señor Jesucristo dice que vino para cumplir, ¿verdad? Porque también lo vemos tenemos una cita en Mateo 5, 17 y 18, que me encanta a mí porque muchas veces cuando vamos viendo con otras personas, otras creencias, y ellos hablan de que ellos ya no creen diferentes cosas, quieren cambiar y todo, dicen que todo esto ya quedó enclavado en la cruz y van transquiversando lo que es la palabra de Dios. Y este texto es tan perfecto donde habla que dice en Mateo 5, 17 y 18, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir, porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. Entonces, cuando leemos los versículos, ahí queda, pues, esta versión que ellos tienen, pues, era tirada, ya no podría funcionar porque nuestro Señor Jesucristo, Él claramente lo dijo que Él no venía a cambiar absolutamente nada, Él había venido, ¿verdad? A hacer un trabajo que estaba ya estipulado, pero era la forma de poder. Por eso dice que a lo suyo vino, pero fíjense ustedes, casi siempre a veces cuando platico con alguien y que me dice, ellos dicen ese versículo, a los suyos vino y no le recibieron. Y yo les digo, no, ahí no dice a los suyos, sí vino a los suyos, pero no dice ahí, dice a los suyos vino, él vino a una encomienda. Y los que no le recibieron, pero a los que sí le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, a veces unas letras hacen el cambio de la oración para lo que son las cosas. Por eso les decía yo que la importancia de este candelero era una representación, ¿verdad?, de la iglesia, pero también de la resurrección, representa la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ah, y también hay una cosa muy importante que dice que es como fue la vara de Aarón, que estando cortada del árbol reverdeció. Vemos que también ahí hay también habla precisamente de esa almendra que reverdeció. Si mi hermano me quiere hacer favor de pasar a la siguiente imagen, ahí vemos
dice que ese era un almendro, pero estaba ya seco, ¿verdad? Recuerden que dice que la palabra de nuestro Dios dice que todos cogieron unas varas y las pusieron. Entonces, pero dijo que la vara de Aarón había reverdecido. Ahora yo le quisiera pedir a mi hermano que pasara a la siguiente para que viéramos la diferencia, lo que es un almendro cuando ya está en su esplendor, es muy diferente a lo que está seco. Así es lo que sucedía en su momento. Nuestro Señor Jesucristo reverdeció toda la estructura y vino a cumplir lo que el Padre le había dicho. En la siguiente imagen, hermano, se dan cuenta un almendro ya bien fortalecido, bien fuerte, totalmente, qué hermoso se ve. Nuestros hermanos pusieron al principio un canto hermoso donde se ve el mar y toda la creación de nuestro Dios. Y en ese momento me hizo sentir tan contento, o tanto contento y recordar que qué pequeños somos ante nuestro Dios. Y él, así como vino a cumplir con todo el cometido que su padre le había encomendado, así la doctrina vino a reverdecer como ese almendro que vemos ahí. ¿Nos damos cuenta, hermanos? Ah, ahora, ahora ya lo que tenemos que hacer es que no permitamos, hermanos, doctrinas ajenas o ideas ajenas, sino siempre estemos fuertes para no permitir eso. Hablando de los candelabros, también les quiero comentar lo siguiente, porque también hay otro candelero que ustedes han oído, este es el que estábamos hablando era de 7, ¿verdad? Pero este tiene 9 velas. Si pasamos a la siguiente imagen, hermano, vemos este es este llamado, este candelero es para la representación del Hanukkah. Entonces, ¿qué fue lo del o menora de 9 brazos? Dice que eso fue, uh, hubo un tiempo, 160 años antes de la era cristiana, cuando recuerdan de Antíoco precisamente que había hecho muchas marranadas y que había había hecho muchas cosas que eran contra Dios, había inclusive en el templo había sacrificado cerdos y cosas de esos. Todo eso existió los macabeos, un movimiento de liberación judía que se juntaron para sacar y matar, por ejemplo, a Antíoco IV. Ah, entonces dice que cuando existió una guerra entre ellos, una revolución para tratar de sacarlos, y dice que tardó 9 días esa revolución o esa guerra entre ellos, hasta que lo lograron hacer que salieran de ahí, de ese movimiento de los macabeos, ¿verdad? Que fue en el año 160. Dice que normalmente el candelero recuerden que había que volverle a rellenar de aceite de oliva puro para que continuara ardiendo. Pero ya cuando eso sucedió, hermanos, entonces dice que ellos se maravillaron porque tardó 9 días esa revuelta hasta que lo lograron sacar de ahí y terminar con ellos. Entonces dice, pero cuando entraron se sorprendieron que habían pasado 9 días y el candelero no se había apagado, seguía ardiendo, ¿verdad? Y entonces ellos, en ese honor a eso, hicieron este candelero de 9 brazos, en los cuales ellos hacen la fiesta del Hanukkah, ¿verdad? Si pasamos al siguiente, hermano, Daniel. Aquí habla si ven,
Flavio Josefo. Él escribió más o menos, él también hizo muchos escritos. Todos estos escritos, tanto los de Macabeos, que era un movimiento de liberación judía, y por ejemplo, hay libros apócrifos como de Flavio Josefo, de Plinio, Plinio el Viejo. Entonces, muchas de esas cosas se pueden tomar no como libros sagrados, sino como para cotejar o son referente a la historia. Flavio Josefo habla de esto que había sucedido más o menos en el año 160. Él lo escribe y lo detalla así. Vamos a la siguiente, hermano. Aquí vemos otro candelero de 9 brazos, que ahí habla de un Happy Hanukkah. Si vemos es un poquito diferente al otro, pero volvemos a lo mismo. Recordemos que estos nada más son que estaban hechos por el hombre, porque ellos querían como festejar eso de que habían tardado 9 días sin apagarse ese candelero, y entonces el de 7, entonces por eso hicieron el de 9. Pero esto ya es como idea de hombre. Cuando vemos en Éxodo 25 del 31 al 40, ahí vemos lo que Dios había mandado. Lo otro es parte de que el hombre va creando ciertas situaciones. Pasamos a la siguiente, hermano Daniel. Vemos esto. Yo lo puse esto, hermanos, para terminar. Habla del Salmo 1, que como árbol plantado junto a corrientes de agua. Así ojalá que cada uno de nosotros sea, hermano, como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, pero que no dejemos ni la doctrina ni a nuestro Dios, que siempre estemos bien pegados lo más que podamos, hermanos, y tratar de escudriñar las escrituras y no dejarnos engañar por nadie, hermanos, porque en eso se nos va nuestra vida eterna. Nuestra vida eterna es lo más principal que existe. Entonces, debemos luchar contra lo que sea negativo, pero siempre estar todos unidos, escudriñando las escrituras y ayudándonos los unos a los otros. Y así como reverdeció ese almendro, hermanos, que reverdezca en nosotros ese Espíritu de Dios, y que así como está ese árbol junto a esas corrientes de ese río, porque eso es lo que le mantiene. Esa agua es la palabra de Dios, y ese árbol nunca se va a vencer, así vengan las cosas más tremendas, nunca lo va a permitir, hermanos. Entonces, que seamos cada uno de nosotros como ese árbol, como lo que habla del Salmo número 1, ¿verdad? Que seamos plantados junto a esas corrientes, que no dejemos que nuestra hoja se caiga, no lo permitamos, hermanos. Y discúlpenme si algunas interrupciones o alguna falta de preparación o error que haya yo cometido, pero créanme que lo hago con todo mi corazón, y que a alguno de ustedes le haya servido un poco esta plática, hermanos. Pasa a vosotros, queridos hermanos.